Mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía y a esta hora vamos a saludar, tenemos conectada vía Zoom a nuestra siguiente invitada, se trata de la socióloga Karina Bravo, ella es secretaria regional de PLAPERS y miembro de ALEP. Con ella estaremos conversando sobre el tema de la vulneración de derechos y la violencia física, además del rechazo social, un tema que preocupa y que tiene una gran incidencia aquí en nuestro país y también, por supuesto, en la región y en el mundo. Qué gusto que nos acompañe. Karina, buenos días y bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a esta radio y poder llevar al público audiente sobre el estudio que hemos hecho en varios países de América Latina, en 4 países, que es un estudio sobre violencia, estigma y discriminación en poblaciones clave que tienen que ver a personas usuarios de droga, personas de la comunidad trans, personas que ejercen trabajo sexual y personas que son HCH, hombres gay, ¿no? Para nosotros es sumamente importante tener este estudio porque nos da datos cuantitativos y cualitativos para hacer incidencia en la política pública y también empoderar a las poblaciones para poder levantar nuestra voz y generar un cambio en el tema de la violencia, estigma y discriminación que vivimos en diferentes espacios que tiene que ver con salud, educación, y en algunas otras ejercidos muchas veces por la policía, por los militares, ¿no? Claro que sí. Bien, Karina, precisamente usted nos ha hecho llegar parte de esta información y precisamente la temática es a la que usted hace referencia, en virtud de que la mitad de la población vulnerable ha sufrido violencia física y además más de la mitad rechazo social. La pregunta es, ¿cuáles son las causas o razones de la violencia, especialmente contra sectores vulnerables de la población de estos países? Cuéntenos primeramente eso y en ese mismo contexto, estimada Karina, háblenos de en qué países se hizo este estudio y qué resultados arrojó. Bueno, en los países que se hizo el estudio es Costa Rica, Ecuador, Perú y Panamá. Se hicieron estos estudios, ¿no? Y demuestra con porcentaje que el 60% de las personas han sufrido violencia en su entorno familiar, a través de pareja, a través de amigos, hermanos o de la propia comunidad también, ¿no? Y la discriminación, un 52% el tema de discriminación en los servicios de salud, ¿no? Y que este porcentaje son graves, porque significa que pese a todos los avances que ha habido en tema de materia de derechos humanos, nosotros nos damos cuenta que la pandemia hizo que se retrocedieran muchísimas cosas y nuevamente vuelve a surgir el estigma, la violencia y la discriminación a sectores totalmente vulnerables, indiferentes, el Estado hacia estos sectores, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuál es la causa que se dé esto? Es un machismo patriarcado que nuevamente se asienta en el Ecuador y en otros países de América Latina, la criminalización a estos sectores, la falta de sensibilización hacia la sociedad civil de que somos sujetas de derechos. Nos siguen mirando y por el mismo hecho de ejercer el trabajo sexual como personas que está bien que se nos violente, que se nos maten o que se discriminen porque rompemos los moldes o los roles establecidos por una sociedad, ¿no? Ahora, Por ser Karina, mujeres, por ser trans, por ser personas gay o por ser personas usuarias de droga. Nos vinculan bien. con todo lo malo, con todo lo negativo, como focos infecciosos, como personas que no somos de la sociedad y que no tenemos derechos, ¿no? Esas son las principales causas. Bien. Karina, Toda esta corriente machista y patriarcal que ayuda y que fomenta y que criminaliza actualmente todas las poblaciones. Karina, ¿qué papel creen ustedes que juegan factores estructurales como por ejemplo la pobreza y la desigualdad que está tan marcada en nuestros pueblos? Uy, eso creo que son las principales factores, la pobreza y especialmente hacia nuestro sector. Cada vez somos más pobres, las personas más vulnerables, como son las mujeres, trabajo sexual, las personas trans, por ejemplo, el trabajo sexual cada vez se precariza más y estamos más pobres, ¿no? Estamos en los tintiles más bajos, pero sin embargo muchas veces se dice que como el trabajo sexual genera grandes sumas de dinero, se creen que no estamos en esos niveles, pero sí.
cada vez es más precario el trabajo sexual. No es como hace muchas décadas atrás que hablaba que una trabajadora del sexo se ganaba 200, $300 en el día. Ahora no, de pronto se hace un punto, 2 puntos, y eso tiene que ver con el contexto económico y político también de los países, ¿no? La desigualdad, cada vez hay mayor desigualdad, es una brecha que nos pone en una condición de mucho más abajo que otros sectores. Cada vez hay una mayor desigualdad hacia estos sectores que son totalmente vulnerables y que esa brecha en vez de irse cerrando cada vez se abre mucho más, ¿no? Esta desigualdad que no reconoce derechos a estos sectores y que nos pone en mayor vulnerabilidad, no tenemos acceso a justicia, no tenemos acceso a microemprendimientos o a créditos, porque no somos sujetas a que se nos haga préstamo porque se cree que no somos aptas para poder pagar, ni tampoco se nos consideran en muchísimos programas que nosotros siempre hemos venido reclamando, considerarnos en programas de microemprendimientos y no. ¿Por qué no nos consideran? Por ejemplo, te hablo en el sector del trabajo sexual, porque se cree que el trabajo sexual no es un trabajo y que no tenemos cómo demostrar que estamos trabajando, porque cuando vas a hacer un préstamo, un crédito, lo primero que te preguntan es traer un certificado laboral. Nosotros no podemos llevar un certificado laboral porque ningún dueño nos lo va a dar. Y además porque el trabajo sexual no es reconocido en nuestro país y en los otros países de América Latina, excepto de Uruguay, Mire ¿no? usted, ahora, Karina, ¿cómo Es bien podríamos, marcado hacia nuestro sector. claro que sí. Karina, ¿cómo podríamos responder frente a estas manifestaciones de violencia, de discriminación, de desigualdad, para poder alcanzar resultados efectivos y justos que permitan poner un hasta aquí a este tipo de violencia a la que usted hace referencia? Y me pregunto, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué cree que se puede hacer para poder responder frente a este tipo de accionar en contra de los respetables sectores a los que usted hace referencia, tanto a nivel individual como de manera colectiva? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que nada hay que revisar las diferentes políticas que hay, por ejemplo, la política de la ley de erradicación de la violencia de género, donde no consideraron a las trabajadoras del sexo, y otras políticas que son sumamente importantes para nosotros. Por ejemplo, también el reconocer, nosotros hemos hecho una propuesta de ley, reconocer el trabajo sexual como trabajo. Dentro de eso está la propuesta de los derechos laborales. Yo creo que es fundamental e importante y que en nuestro país podría hacer la diferencia, el reconocer la ley de los derechos de las trabajadoras del sexo, ¿no? Reconocer el trabajo sexual como trabajo y invitarnos a participar, a construir estas políticas con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, que es sumamente fundamental. Y no solamente eso, sino también tiene que haber una predisposición política, porque nosotros hemos hecho debates sobre el proyecto de ley con asambleístas en la mesa de código laboral y muchas veces la oposición viene de los propios asambleístas porque lo primero que dicen es, este tema hay que tratarlo con pinza porque tiene que ver con la explotación sexual. Es una mezcla que hacen el trabajo sexual con la trata cuando son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo trabajo sexual con trata. Yo creo que hay que seguir sensibilizando lo que estamos haciendo nosotros a las autoridades, a los medios de comunicación, a todas las instituciones que tienen que ver con estos temas fundamentales, ¿no? Hay que hacer un cambio en el chi, en la mentalidad de que las personas de las poblaciones claves tenemos derechos y que nosotros somos sujetas, no somos objetos y que además toda ley o política tiene que pasar por nosotras también, ¿no? Que invitarnos a sentarnos ahí a hablar como autoras de las políticas a quienes van a ser aplicadas, no ser políticas desde los escritorios. Cuando estas políticas son hechas desde los escritorios no funciona. No funciona porque están miradas desde su punto de vista y no desde las realidades que vivimos las propias poblaciones, ¿no? Ahora, Hemos hecho mesas de diálogo también con instituciones donde estamos avanzando, mesas de diálogo para coordinar. Estamos haciendo también conversatorios ciudadanos con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con Derechos Humanos, con Consejo de Protección de Derechos, para sensibilizar y para apuntalar a estas ordenanzas también que tienen que haber en cada territorio. Por ejemplo, hace poco nosotros terminamos de hacer 2 ordenanzas, una ordenanza de movilidad humana y derechos humanos, porque también tenemos personas de las poblaciones clave que son migrantes. Y también la última ordenanza es sobre el tema de una ordenanza de VIH-Sida, que es en Machala, que es local, donde el Estado local, el gobierno local tiene que
dar recursos económicos para trabajar en la sensibilización, en la prevención y la promoción de una salud integral. Karina, ¿qué recursos y servicios están disponibles para poder asistir a las víctimas de violencia? Bueno, sabemos que cada vez los recursos son menos en el tema de violencia de género. El Estado lo que más le interesa es que se legalicen los casos, la parte legal, pero realmente la restitución a las víctimas o a las personas de su entorno familiar no hay como tal, simplemente es simbólico muchas veces cuando los jueces dicen que va a haber reparación integral y solamente está fijado en un papel, pero esa reparación integral no la hay. Por ejemplo, en víctimas de violencia, en casos de femicidio que hemos tenido de trabajadoras sexuales y mujeres trans, muchas veces no es ni sancionado, ni penado, ni investigado. Y los pocos casos que se ha podido lograr a través de organizaciones con las cuales tenemos trabajo, como son el Movimiento de Mujeres y otras instituciones que han llegado a justificar o a llegar a penas contra la persona contra el femicida, se han quedado ahí solamente en la sentencia, no ha ido más allá en la reparación integral que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿puede el Estado hacer reparación? Por ejemplo, si esta compañera tenía hijos, becas educativas para sus hijos, si no tenía vivienda o una vivienda para su familia, porque cuando matan a una mujer, sea esta mujer trabajadora sexual, mujer trans o una persona de la comunidad gay, también matan a su familia indirectamente porque resulta que esta familia, esta persona era el sustento diario de su familia. ¿Qué pasa más allá cuando se ha cometido un delito de violencia, de casos de femicidio, ¿no? Eso no se mira. Para nosotros es sumamente importante la reparación integral, no solamente que se quede en la parte legal, sino ir más allá, que es responsabilidad del Estado. ¿Cómo podemos, con ese escenario al que usted hace referencia, construir una sociedad más segura y más resiliente? Seguir trabajando en la sensibilización, pero el Estado tiene que también aportar con recursos económicos. Si queremos cambiar a ser una sociedad más resiliente, más tolerante y de respeto de derechos, tenemos que cambiar desde las mallas curriculares, porque no solamente es el trabajo de las instituciones, sino es un cambio estructural que tiene que ver en las mallas curriculares, que tiene que ver con las capacitaciones, el respeto a la cultura, el respeto a los derechos humanos de la diversidad. Viene desde la escuela hasta la universidad, viene desde la práctica que hacen las personas que están dentro de las instituciones en el buen trato también, ¿no? Y el respeto a los derechos. No solamente pequeñas campañas que aparecen cada vez el 25 de noviembre, vemos famosas campañas, grandes campañas, pero solamente son en fechas simbólicas. Esto tiene que ser permanente y continuo. Si queremos cambiar una cultura de violencia, tiene que ser una cultura de derechos, ¿no es cierto? Y este cambio es un proceso, no es de la noche a la mañana, tiene que estar siempre ahí hablándose, diciéndose, haciendo campaña del respeto a los derechos, de una cultura de paz, un sinnúmero de cosas, pero tiene que ser permanente y tiene que haber recursos. Me Recursos dice usted que es dados desde algo el Estado. importante. Claro que sí. Ahora, ¿cómo poder colaborar con organizaciones y movimientos sociales para poder abordar estos problemas de una manera efectiva? Muchos probablemente estén escuchando esta entrevista, se sienten identificados con la problemática social a la que estamos haciendo referencia, de estos sectores o grupos vulnerables de la población, y que quisieran poder, más allá de lo que pueda o no hacer el Estado, a lo mejor hay entes o organizaciones privadas que quieren sumarse, que quieren colaborar, porque hoy por hoy, dado los movimientos de violencia y de la situación tan difícil que atraviesa no solamente el Ecuador, sino la región, por la presencia del crimen organizado y demás. Entonces, pues la gente quiere tener, probablemente quienes quisieran aportar o ayudar, la certeza de que estos recursos van a ser bien utilizados para poder aportar en el tema de emprendimientos, para poder Ujú. ayudar de todas las formas posibles que permitan actuar de manera más eficaz en contra de la violencia y el rechazo social.
Sí, es sumamente importante lo que está diciendo Luisa. A nosotros nos daría mucho gusto que otros sectores también nos apoyen. Últimamente no hay recursos para seguir trabajando en el tema de la prevención, pero ahí estamos nosotros en pie de lucha. Seguimos trabajando, sensibilizando, llevando información a las poblaciones. Qué mejor que otros sectores se sumen. Nosotros tenemos muchísimas propuestas, por ejemplo, propuestas de microemprendimiento para mujeres adultas mayores. Vemos muchísimas compañeras adultas mayores que todavía siguen el trabajo sexual porque no tienen mejores oportunidades. Nosotros estamos tratando de buscar apoyo de empresas que nos ayuden para generar pequeños microemprendimientos para estas compañeras. También seguir capacitando en el tema de prevención, que se reúnan con nosotros, que conversen con nosotros, que nos apoyen. Nosotros tenemos muchísima propuesta de qué hacer y cómo ir cambiando. Hacemos ferias de sensibilización, hacemos campañas, hacemos talleres, estamos en los servicios de salud. Nosotros lo que necesitamos es inversión, inversión para nuestro sector, para seguir trabajando en los temas. Y mire usted que nosotros, nuestro trabajo que hemos venido haciendo, la prevalencia de VIH-Sida hacia el sector de trabajo sexual es el 1,3%, Qué pero en otros sectores interesante. sigue aumentando, como es en el resto de sociedad, en hombres, en mujeres de la sociedad, sigue aumentando los casos de VIH-Sida, porque nosotros estamos permanentemente, no hemos dejado de hablar sobre la prevención, sobre la promoción de los derechos humanos. Entonces es importante seguir invirtiendo en poblaciones clave, porque ahí está la clave de los resultados que nosotros tenemos, el impacto de generar la salud, de no seguir casos de VIH-Sida en sectores totalmente vulnerables. Me parece muy interesante y un dato digno de destacar, como usted bien dice, y pese a ello, mire usted cómo se estigmatiza y cómo se satanizan estos temas. Vea usted, cuando son un verdadero ejemplo, por decirlo de alguna manera, de un accionar con responsabilidad, que es Así muy, es. muy importante en estas circunstancias. Ahora, siendo que ustedes han hecho este estudio, ¿cómo está Ecuador en relación a los demás países a los que usted ha citado y que han incorporado en el estudio que han hecho para poder determinar la realidad de los niveles de violencia y de rechazo social a los grupos a los que ha hecho referencia? ¿En qué casillero nos ubicamos? ¿Cuál es nuestra situación en relación a los demás? ¿Estamos todos iguales? ¿Estamos peor que los No. demás? ¿Estamos mejor? ¿Cómo estamos? Bueno, en Ecuador estamos entre los primeros casilleros de mayor retroceso de los derechos humanos, aumento de la violencia, y lo dicen los números, las estadísticas. El 60% de las personas entrevistadas indica que han vivido violencia en su entorno familiar. En vez de disminuir, ha ido aumentando la violencia, y esto también se debe desde la pandemia, hubo todo un retroceso de los derechos humanos, ¿no es cierto? El no considerar a estas poblaciones, sino dejarnos a la intemperie. Como he dicho, hay una total indiferencia del Estado, y frente a eso nosotros sí hemos levantado la voz y seguimos levantando la voz. Y es más, nosotros ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, donde estamos trabajando en la sensibilización del buen trato, de que se cumplan los manuales de protocolos de atención dirigidos para las poblaciones claves. Es sumamente fundamental volver a retomar. Antes el Ecuador era ejemplo. Este estudio nos demuestra que el ejemplo que éramos ha habido todo un retroceso, y como ecuatoriana a mí sí me interesa muchísimo volver a ser uno de los ejemplos que éramos el Ecuador en avance en materia de derechos humanos a las poblaciones claves. Karina, lo dice usted bien y sí me preocupa muchísimo que de acuerdo a esas estadísticas y ese estudio serio que se ha realizado en donde se han hecho o establecido comparativos con otros países de la región, estemos nosotros abanderando el tema, pero no precisamente en las mejores prácticas o en los mejores ejemplos. Pero hablando de ejemplos, un poco para conocer, porque entiendo que ustedes haciendo este ejemplo se puede hacer también comparativos de cuáles son esos buenos ejemplos, tal vez en otros países, donde Ujú. a diferencia de lo que está ocurriendo en la región, sí hay un mayor respeto hacia los grupos o sectores vulnerables de las sociedades, como aquellos a los que usted ha citado, que sí son un verdadero referente de cómo se Ujú. debe dar un buen trato sin discrimen
a todos los ciudadanos, indistintamente de su raza, o sea, del color de su piel, de su sexo, de su ideología, de su religión o del trabajo que desempeñe. ¿Cuáles sí son aquellos países que podríamos tomar como referencia de donde sí se está trabajando para lograr tener un trabajo efectivo en contra de la violencia y en donde haya un trato igualitario y de respeto a derechos para todos? En Uruguay, por ejemplo, en Uruguay es un país el primero en legalizar el trabajo sexual y todavía siguen trabajando las compañeras. Hace poco nuestra dirigente se ha sentado con el ministro de Trabajo, con el ministro de Seguro Social, donde ya hablan de asegurar a nuestras compañeras trabajadoras del sexo. Ahí se ve el avance, y no solamente a las trabajadoras del sexo, sino también en materia de las mujeres trans, ¿no es cierto? La ley del cupo laboral. Uruguay es uno de los países que tiene mayor avance en el tema de los respetos de los derechos humanos, donde se incluye a las poblaciones a sentarse de igual a igual con los tomadores de decisiones a ir avanzando en materia de derechos humanos, en materia de género. Luego sigue Colombia. Colombia ahora inclusive tiene una representante de la población clave sentada como ministra de la diversidad. Entonces, hay algunos avances que son ejemplo para el Ecuador y por qué no nuestro país quedarse afuera. Y que es importante también que nuestro país vaya a la par con algunos otros países que ya han dado el salto del reconocimiento de los derechos humanos para las poblaciones claves, ¿no? Interesante, estimada Karina, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de concedernos esta entrevista para poder conversar de esta problemática social que atañe no solamente al Ecuador, sino a, yo creo que no solamente aquí, ¿no? En la región, usted ha citado algunos de los países que se incluyeron para poder realizar esta investigación y este estudio que nos dan datos reveladores en cifras respecto de la discriminación, de la violencia, del trato injusto que se da a personas de grupos especiales que deberían ser tratados con el mismo respeto a su dignidad humana y tener las mismas oportunidades, el mismo trato respetuoso, el mismo trato de derechos, de oportunidades y de igualdad. Le deseo lo mejor. Sé que es una lucha ardua, dura, difícil, pero cuando se cree en aquello por lo que se lucha, pues la vida es ya de por sí una lucha diaria y constante por sobrevivir en esta selva de cemento en la que vivimos. Le deseo éxitos en su gestión y estamos siempre a la orden. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis, y quiero dejar un mensaje para los radio oyentes, que las personas de las poblaciones clave no queremos que nos vean como víctimas, queremos que nos vean como personas sujetas de derecho. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje y por haber compartido con nosotros en esta mañana. Cuando son las 9 de la mañana con 29 minutos, la presente entrega informativa, agradeciéndoles la gentileza de habernos acompañado e invitándoles a que continúen con la programación de W